Ya lo tenemos a nuestro invitado, a quien primero que nada le agradecemos su gentileza de estar con nosotros. Es el profesor Julio Schilling. Él es internacionalista, politólogo, autor y director de Patria de Martí. Como aquí en el Ecuador, lastimosamente, profesor, la gente no lee ya ni las tiras cómicas porque los periódicos ya no tienen espacio para las tiras cómicas, antes las leían. Les aclaro que Patria de Martí solamente se puede referir a un país del mundo que se llama Cuba, ¿ah? En el cual, así como Chávez hablaba de Bolívar, Castro hablaba de Martí. O sea, si Bolívar y Martí pudieran resucitar, les pegaban 5 tiros a cada uno, no por plagio, sino por insultarlos a la madre en 14º grado. Pero bueno, así es la vida. Profesor, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. No, y por sí, favor. lo demandaría por difamación. Daño moral. Imagínense, sería una demanda, pero ni con todo lo que han robado le alcanzan a pagar. A ver, ayer Donald Trump y María Corina Machado, aparte de reunirse, almorzaron. No tengo todavía el menú, pero Carlos Rucauf más tarde seguramente cuenta en la televisión argentina cuál fue el menú, porque él tiene muy buenos amigos. Bueno, fue canciller y vicepresidente con la época de Carlos Saúl Menem, que en paz descanse, con quien yo no es que tuve amistad, gran amistad, pero fue muy diferente conmigo. Hasta me invitó a la Argentina siendo presidente. Le caí bien, punto, nada más. Vivimos una época donde la realpolitik del Imperio Británico del siglo XIX, del barón Otto von Bismarck, de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Unión Soviética, está por encima de la ley y de ese invento aguado que es las Naciones Unidas con 5 vetos que terminan, pues, veto y se acabó el tema. Pregunto yo, ¿hasta dónde va a llegar esa realpolitik? ¿Tiene límites? ¿Es América para Estados Unidos? ¿América más Groenlandia de alguna manera? ¿Asia para China? ¿África para el que llegue? Y bueno, Rucauf de Rusia tiene una frase muy buena. Dice, ya no es una superpotencia, es una estación de servicio con cohetes nucleares. Lo cual es verdad. A ver, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son las reglas de la realpolitik? ¿Cuál es nuestra geopolítica actual y en qué afecta al hemisferio occidental? Por favor. ¿Cómo no? Primero, quería mencionar y concuerdo, Carlos Saúl Menem, Argentina le debe una deuda. Él inició un curso que Javier Milei, podemos decirlo, está llevando a un grado mayor, pero él abrió una puerta que no se conocía en Argentina, así que comparto tal vez una cierta admiración y respeto por la obra que llevó a cabo Menem. Los Estados Unidos está insertando y poniendo en ejercicio una política, primero en cuanto a América Latina, reinsertarse como promotor de regímenes de libertad, confrontar directamente para revertir. Aquí tenemos una analogía con la doctrina Reagan en cuanto al comunismo soviético. Bueno, acá el socialismo continental, Donald Trump lo está enfrentando, y a la vez sacará a los aliados liberticidas del socialismo en América Latina, que son China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Entonces es una política ambiciosa de la cual Venezuela es simplemente el punto de lanza, es la primera manifestación. El alcance es mucho más grande, el vínculo ya innato, inherente, natural entre el narcotráfico y el comunismo continental, comunismo manifestado en un nuevo formato según se planteó a través del Foro de Sao Paulo por las necesidades de la caída de la subvención soviética. Los Estados Unidos al fin está confrontando este mal que azota a nuestro hemisferio, y los propios Estados Unidos, porque esto no lo está haciendo por dádivas morales, lo está haciendo porque grupos de terrorismo doméstico estadounidenses tienen lazos con la inteligencia de Cuba comunista, y eso queda muy claro. Sin lugar a duda, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, un puesto que el último que lo tuvo fue Henry Kissinger. Claro.
Marco Rubio tiene una visión, no ahora, desde que entró en la vida pública con 20 y pico de años, tiene ese mismo entendimiento de la naturaleza del mal del socialismo y lo que busca lograr. Y los Estados Unidos simplemente ha decidido tomar partida. Pero no solo acá. Vimos lo que ocurrió en la postura de los Estados Unidos en Nigeria ante la masacre de cristianos, que es algo atroz, la partida que se está tomando. Vimos la acción contra Irán, que Irán está, y todo eso está relacionado en que estemos en continentes y nos separen enormes distancias, porque Irán ha tenido una penetración en América Latina, Hezbollah, en Venezuela, en Argentina, en la Bolivia de Morales y de Arce al principio, ellos tenían hasta un tratado militar con Irán-Bolivia del 2021. Correcto. O sea, correcto. Sí. Muchas personas realmente no calculan el alcance de esta red del mal que opera como una estructura gangsteril, un crimen organizado que cuenta con países poderosísimos. Pues los Estados Unidos ha tomado ya la decisión, y esto lo pronunció en el memorándum en noviembre acerca de la política de exterior que los Estados Unidos iba a adaptar, ha sido un enfoque directo en cuanto a América Latina. De hecho, la primer misión del secretario Marco Rubio, cubano de origen. Correcto. En su postura como ministro de Estado fue en Panamá a hablarle directamente, por no decir exigirle, al presidente panameño que tenía que sacar a los chinos comunistas de ahí, que los Estados Unidos no había entregado el canal de Panamá para los chinos. No. Se lo entregaron a los panameños, pero no a los chinos, y los chinos tenían que salir. Entonces, es una movida que, gracias a Dios, busca defender la libertad, valores, y para cerrar la idea, esto lo vemos también en otra forma que el marxismo ha estado avanzando, y eso es en la cultura. Los Estados Unidos han dejado de financiar proyectos neomarxistas que promueven la ideología de género, la teoría crítica queer, la teoría crítica de la raza. No solo en los Estados Unidos, estos programas se extendían a través de América Latina, donde a lo mejor en Perú estaban pagando una ópera de ideología de género, o sea, con fondos de contribuyente del estadounidense, y eso en qué sirve para promover la libertad. Todo eso se ha acabado. A ver, hay una cosa que es clara. En tiempos de Ronald Reagan, un gran presidente, que en paz descanse, él definió al eje del mal. El eje del mal en tiempos de Reagan eran Moscú, o sea, la Unión Soviética, el Irán de los ayatolas y Corea del Norte. No mencionó a China. China todavía no era lo que es ahora en ese momento, ¿no es cierto? Sí, y coincidencialmente Rubio ocupa al mismo tiempo los dos puestos que ocupaba Henry Kissinger. O sea que estamos hablando de palabras mayores. Reagan y su sucesor George H. Bush combatieron al comunismo, porque ese momento era comunismo, de una forma. Antes Estados Unidos lo combatía fomentando dictaduras. Ahora Trump, que odia, no sé si igual o más, a los comunistas y a los islamistas, no fomenta dictaduras militares. No. Aquí en Latinoamérica nadie más da a dar un golpe militar porque el Departamento de Estado en ese momento le dice, ¿sabes qué? Regresa a los cuarteles o te congelo todos los fondos, no te compro nada, no te vendo nada y mira quién te da de comer. Se acabó. Pero el eje del mal ahora es Irán, que está en grandes problemas, quisiera su visión sobre el tema de Irán, Corea del Norte, que Truman debió haberle hecho caso a MacArthur cuando le dijo tiremos bombas atómicas. En ese momento Rusia recién había probado una bomba atómica, Estados Unidos tenía bastante, no había lote, pero Truman no quiso. A ver, Irán, Corea del Norte, no Rusia, porque con Putin se lleva de maravilla, no sé qué. Bueno, Fidel Castro y León Febres Cordero se llevaban de maravilla y eran las antípodas, así que no me extraña. Irán, Corea del Norte, Cuba, y de refilón, pues cuando estaba Maduro, Venezuela, y más chiquito Nicaragua,
Pero ese vendría a ser el actual eje del mal. Pero ellos no lo combaten con dictaduras, ni con el plan Cóndor, ni con el plan Águila, porque aquí se inventan nombres. La izquierda siempre es muy creativa en eso de los nombres. Y yo en eso concuerdo totalmente con Agustín Laje. Hay que ganar la batalla cultural porque si no estamos jodidos. Es un problemón. A ver, ¿por qué las diferencias? ¿Qué tan bien van a funcionar esas diferencias en el enfoque que daban Reagan y Bush padre con el enfoque de ahora? ¿Y cómo hacemos con la batalla cultural? Mira, la batalla cultural, para tomar eso como preludio a la respuesta, es esencial. Aquí estamos delante de una gran batalla espiritual, que en la cultura, que es como definimos, podemos identificar el mundo material, es la mejor fórmula para promover y como entendemos el mundo en que vivimos. Entonces, el marxismo, tras los fracasos de los pronósticos de Marx y Engels, pues hubieron muchos marxistas, Lukács, Gramsci, el Colegio de Frankfurt, que entendieron la cultura era en sí el motor que cambiaba y no la economía. Entonces, estamos viendo la adaptación de eso en círculos, o sea, es como en democracias, mejor opera, pero y se le está haciendo frente a revertir el socialismo cultural, que es sumamente importante, porque es una metodología de subversión para llegar al poder, destruir las instituciones, promover la censura, que fue lo que Marcuse llamaba la tolerancia represiva. Henri Marcuse, el filósofo del Mayo francés. Correcto. Un genio, equivocado para mí, no comparto su idea, pero un genio. Un genio. Enorme daño y estamos viendo su obra, que gracias a Dios se está revirtiendo. Pero la gran diferencia en cuanto a los ejemplos que citaste de Ronald Reagan, de Bush padre, es la tecnología ha facilitado el poder tener el lujo de lanzar operaciones extraordinarias y lograr unos beneficios estupendos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Noriega. Los Estados Unidos tuvo que enviar 37,000 soldados que tomaron 10 días para encontrar a Noriega. En este caso, eso no fue necesario por la tecnología que los Estados Unidos goza de una superioridad. Y tenemos que recalcar el gran fracaso de la tecnología china, la tecnología rusa, la tecnología iraní, que estuvieron presentes en Venezuela y fueron neutralizados. Fueron neutralizados por el uso de aviones para los cuales estos equipos de estos tres países no están preparados para utilizar, y el envío de determinados ondas, señales de radares que dejaron sin vista, ciegos a estos sistemas operativos, que quiere decir que están atrasadísimos comparado con lo que tienen los Estados Unidos, porque eso quedó a la vista. Ellos no tienen nada parecido al Growler, pues el avión más pequeño. Ese llega, vuela a baja altura y ciega todo. Y los de arriba pueden cegar, tuvieron cuidado porque pudieran haber cegado no solo Venezuela, sino Venezuela, una parte de Colombia, una parte de Surinam. Y bueno, y hablando de Surinam, Maduro no aceleró su fin cuando se quiso tomar el Esequibo, que hasta ya lo añadió como un estado más de Venezuela. Porque el Esequibo es riquísimo en petróleo y minerales raros. Y claro, ahí sí que ya estaba cruzando líneas, ¿no? Correcto, correcto. Y Maduro no tiene la autonomía, la potestad para actuar solo. O sea, todos los movimientos de Maduro, y eso es un punto muy importante, vienen ya con la luz verde desde La Habana y tienen el beneplácito y el compromiso de financiar estas operaciones, tanto China comunista como Rusia. Entonces los Estados Unidos ha logrado establecer ya una conexión obvia, lo que para muchos era evidente, y por eso es que lanzó esta operación, y vamos a ver mucho más de este tipo de movimiento. Y otro punto que que hace diferente la estrategia de Donald Trump es evitar tener tropas de ocupación. Y
Por eso es que la metodología que se está utilizando en Venezuela, pero yo me atrevo a decir también que es la programación que tienen para Cuba comunista, y eso es dejar, ya una vez que han penetrado el régimen, porque hay, no solo dentro de la inteligencia castrista que antiguamente estaba dando las órdenes en el régimen chavista, dentro de las propias estructuras del régimen chavista hay una complicidad con el gobierno estadounidense, y los Estados Unidos se le va a dejar que ellos, por cuestión de evitar de tener tropas norteamericanas en Venezuela, pues dejar que ellos se vayan desmontando al nivel que los Estados Unidos quieren. Recordemos, y aquí entra otro factor muy importante que no se utilizaba tanto como se está utilizando ahora, y eso es la economía. O sea, en efecto, la utilización de aranceles, ya no solo sanciones, sino aranceles y un bloqueo, un verdadero bloqueo, no el bloqueo de mentirita. ¿Cuál bloqueo? Mismo dice. Por Dios, bloqueo hubo cuando fue la crisis de los misiles. Y ahí aún así dejaban pasar a los barcos que no tenían armas. ¿De qué bloqueo me hablan? Por último, porque sé que tiene que irse, han habido desde 1979, bueno, después, ¿no?, algunos levantamientos de menor, de mediano, un poco más grandes, contra el régimen brutal, un error monumental del cretino de Jimmy Carter. Manuel Ortega está en Nicaragua gracias a Carter, porque Somoza era un desgraciado, pero al lado de Ortega es San Francisco de Asís. Pues, ¿no? A ver, y el Shah de Irán era un desgraciado, pero al lado de los ayatolas es la Madre Teresa de Calcuta hecho hombre, ¿no? Pero ahí están los errores del sembrador de maníes. Estados Unidos nunca más va a poner boots on the ground, no, al menos en administraciones republicanas. Pregunto yo, ¿esta vez sí tiene el régimen de Ali Khamenei los días contados o podrán... De ahí sí hablan de más de 2.000, 3.000, 4.000 muertos, hay cifras que hablan de 20.000 muertos. Esa gente mata sin asco, por si acaso, sin asco. Sí. ¿Se cae o no se cae? Sí considero que se va a caer porque, primero, y aquí se ha conseguido una alianza espectacular. O sea, los países musulmanes moderados como Egipto, Arabia Saudita. Los sunitas, pues los sunitas. Correcto. Ya están hartos del radicalismo chiita desde Irán. Irán es una fuerza del mal. Entonces, hay un acuerdo tácito de que se tienen que ir. Irán chiita va a seguir buscando vías para armas nucleares, y yo creo que este es el momento. Yo creo que porque estaba en curso un ataque combinado de Estados Unidos e Israel, pero se paró. Pero lo que pasa es que no sabemos, y es muy posible que de entrada eso haya sido simplemente una táctica, porque hay un desgaste enorme para Irán tener que estarse preparando para un ataque y después el ataque no llega y quieren. Entonces, aquí el factor psicológico está jugando de una forma, y todo esto, el introducir el tema de Groenlandia, todas estas cosas parecerían tal vez una locura, pero son tácticas de desviación, porque quiere decir que ni China ni Rusia saben exactamente qué viene próximo. Y no han hecho nada, además de emitir una nota de protesta diplomática más o menos enérgica, no han hecho nada. La última, si caen los ayatolas, hay chance de que, para ser diplomáticos, Su Alteza Real Reza Pahlavi regrese al trono, porque ya hay mucha gente con banderas del Irán de los Pahlavi. Debería de retornar, y siempre, mira, tenemos que recordar lo que se llamó la Revolución Blanca del Shah de Irán. El Shah modernizó a su país. Cualquiera puede buscar fotografías, videos de lo que era Irán posterior al radicalismo chiita. O sea, era un país dentro del occidente, a pesar de ser musulmán, ofreció un gran servicio en la guerra contra el comunismo soviético, y fue una traición, una más, de Jimmy Carter, que fue un presidente nefasto para los Estados Unidos, que décadas después todavía se están pagando los platos rotos de su muy mala administración.
Profesor, le agradezco enormemente su gentileza y su amabilidad y lo volveré a molestar así estos 20 minutitos en algún otro momento porque ha sido muy instructiva la conversación. Le agradezco mucho. Tenga usted muy buenos días. Cómo no, un placer. Gracias.